Colosenses 1, 9 al 14 es una oración de Pablo y de hecho te quiero sugerir que si quieres descubrir secretos que están en la palabra del Señor, vayas a las oraciones que están en las cartas que Pablo escribió a las iglesias hace 2000 años y tanto atrás. Y esta es una de esas oraciones. Es una oración pastoral, es una oración de un hombre con corazón de pastor, con corazón por la iglesia de Dios. Y él escribe precisamente esta oración y solamente voy a leer una porción de toda la oración que él hace en el capítulo 1, pero que encierra mucho que Dios quiere decirnos en este día. Antes de leerlo, quiero poner en contexto y unir este mensaje con el de la semana pasada. Si no estuviste, de paso te puede servir, y si estuviste, pues entonces es también un recordatorio, al menos del tema que estuvimos tratando. Recuerden que el domingo pasado el mensaje se tituló Sigue avanzando, y nos basábamos en Filipenses cuando el apóstol Pablo dice no que sea perfecto ni que lo haya alcanzado ya, ¿se recuerdan? Sino que prosigo a la meta a ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido también por Cristo Jesús. Y basado en ese pasaje veíamos la necesidad de seguir avanzando, de no quedarnos estáticos espiritualmente hablando, sino entender que la vida cristiana es una vida de movimiento, de continuidad, de caminar en el Señor. Y hoy el mensaje, un poquito que se parece, al menos en el título, y se llama Avanzando para su gloria. Di conmigo, avanzando para su gloria. Dilo una vez más, pero que se sienta que tiene ánimo y que tiene fuerza todavía. Di conmigo, avanzando para su gloria. Bien, ¿y por qué este mensaje? Bueno, nos permite entender que no se trata solamente de avanzar. No es caminar por caminar, no es movernos por movernos. Es hacia dónde vamos y para qué lo hacemos. Pablo dice en el pasaje de la semana anterior, yo prosigo a la meta. Y yo pregunto, iglesia, ¿quién es la meta? Digo conmigo, la meta es Jesús. La meta es su presencia. La meta es encontrarnos con Él cara a cara. Y dice la Biblia que lo conoceremos como fuimos conocidos. ¿Tú te imaginas eso? Lo vamos a conocer como Él nos conoce a nosotros, en una manera completa, absoluta. Esa es nuestra meta. Ahora, mientras vamos de camino, tenemos que vivir con una motivación en el corazón. Y es avanzar hacia la meta, pero en ese avance, en ese caminar espiritual, es viviendo para su gloria. ¿Qué significa vivir para su gloria? Significa que todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que estoy a punto de hacer, toda decisión que quiero tomar, toda motivación que yo manejo dentro de mí, la voy a filtrar y voy a hacerme esta pregunta. Este es el filtro. ¿Esto que voy a hacer es bueno en mi relación con Dios? ¿Esto que voy a hacer le agrada a Dios? ¿Esto que voy a hacer bendice a las personas que Dios ama? ¿Esto que voy a hacer, que estoy pensando, me hace bien a mí? Porque tienes que tener en cuenta que la gloria de Dios no solamente tiene que ver con su persona, tiene que ver con las personas que Él ama, los demás y nosotros. Entonces, cuando pensamos en vivir para la gloria de Dios, estamos pensando en Él en primer lugar, lo que es agradable para Dios, y luego también si nuestras decisiones, nuestras acciones le hacen bien a los demás y por supuesto en último lugar a nosotros también. Con eso en mente quiero que leamos un momento esta porción de la oración de Pablo en Colosenses 1, versículos 9 hasta el 14. ¿Ya lo tienen? Y aquí está en pantalla también. Dice, por eso desde el día en que lo supimos, y hago una pausa para si nunca has leído esta carta o si no sabes de qué Pablo ha venido hablando. Pablo está hablando del amor de la iglesia, está hablando de lo que ha escuchado, positivamente hablando de la iglesia de los colosenses, y en relación a eso une ese reconocimiento y esa alabanza a la iglesia con todo esto que él comienza a pedir. Dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Y por eso les decía que esto es una oración pastoral. Esta es la oración de un hombre que abre su corazón a una iglesia y les dice lo que él en privado le pide a Dios por ellos. Qué precioso, ¿verdad? Y luego continúa diciendo, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Iglesia, ¿qué es lo primero que pide Pablo por esta iglesia? Le pide a Dios a favor de ellos, que ellos conozcan ¿qué? Di conmigo, la perfecta voluntad de Dios. Dice que la conozcan plenamente con toda sabiduría y comprensión espiritual. Estoy leyendo, por cierto, en la versión internacional. Y luego dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar
de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Vamos a tenernos un momentito allí antes de hablar todo lo que quiero compartir con ustedes basado en este pasaje que acabo de leer. Vamos a orar. Me gusta siempre, la mayoría de las ocasiones, orar antes del mensaje y pedirle al que va a predicar aquí ahora, que no soy yo soy la voz, yo soy la bocina, al que va a hablar, a nuestro Dios, que lo haga y lo haga con claridad, lo haga con poder como Él puede hacerlo, y a pesar de mi limitación, que nos pueda traer un mensaje que hable a nuestros corazones. La iglesia dice: vamos a orar. Padre, yo oro frente a tu palabra y te pido que esta porción de Colosenses 1, 9 al 14 sea ahora abierta, descubierta, Señor, iluminada para la iglesia y para mí, de manera que podamos ser edificados por tu palabra en el nombre de Jesús. Yo te pido que hoy puedas hablar a nuestros corazones y nosotros seamos poderosamente edificados con tu palabra. Que produzca fe en el corazón del que no tiene o le ha menguado, le ha disminuido. Produzcas esperanza en aquel que está desesperanzado o desesperanzada. Que produzcas deseos de ti y por ti, Señor, en el corazón de tu pueblo, de tu iglesia. Inclusive oro por los que nos están viendo a través de la pantalla y quizás también por los que en la semana se encontrarán con esta transmisión y puedan ser edificados por tu palabra. Hazla llegar tan lejos como tú lo deseas, y sobre todo que llegue profundo en el corazón de cada uno de nosotros. No solamente esta iglesia sentada en este lugar merece escuchar este mensaje, yo que lo predico lo necesito para mi vida también. Háblanos, Dios, queremos escuchar tu voz. Y mientras lo haces, despliega tu poder y tu protección, tus ángeles alrededor de este edificio, de los salones, de las clases, aquí también donde estamos nosotros, y que tu gloria se manifieste en medio de tu iglesia con poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Di conmigo otra vez más: avanzamos para su gloria. Y hermanos, hay 5 cosas en relación al avance que están aquí encerradas en este pasaje que yo acabo de leer con ustedes. Al menos son 5 aspectos que yo quiero resaltar en el día de hoy, y de una manera, digamos que bastante breve, compartir con ustedes, que eso ya de por sí es un milagro. Que un predicador, y que este predicador predique breve, oren que sea realidad. Pero yo estoy diciendo, por lo menos para que ustedes no se sientan mal, que esto va a ser breve. Después de eso se encarga el Señor de hacer ese milagro. Pero hay 5 aspectos en relación al avance para su gloria que Pablo muestra y revela en esta oración. Y lo primero es que avanzamos para la gloria de Dios cuando somos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Lo escuchaste? Es imposible dar un paso espiritualmente hablando en acercarnos a nuestra meta. ¿Que quién es? Es Jesús, es Él, es su presencia, es encontrarnos con Él. Y en eso vamos de camino todos los que estamos en el Señor. Pero mis hermanos, es imposible avanzar si no nos llenamos de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Bueno, muy sencillo, lo entendemos a la luz de nuestra voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es tu voluntad y la mía? ¿De qué se trata? Nuestra voluntad tiene que ver con las decisiones que tomamos, con el deseo que tenemos dentro de nosotros de decirle sí a algo o no a algo. Bueno, eso lo heredamos de Dios. Cuando Él nos hizo a su imagen y semejanza, nos regaló el don de la voluntad. La voluntad es una bendición. Y quizás tú puedas pensar, bueno, fue la voluntad la que le costó al primer hombre, la primera mujer, dejar el lugar perfecto y la condición perfecta en la que estaban, porque la ejercieron o la tomaron de manera negativa, diciéndole sí al pecado y no a Dios. Sí, es verdad, pero a la misma vez es un regalo, porque si el ser humano hecho a la imagen de Dios no tuviera voluntad, en primer lugar no seríamos a la imagen de Dios, porque Dios es un ser volitivo que toma decisiones. Y en segundo lugar, hubiéramos sido robots, autómatas. Nosotros hubiéramos estado simplemente sometidos a unos deseos de este ser y no hubiésemos tenido la oportunidad de tomar la decisión para bien o para mal, o decir sí o no. Y aún en esa libertad que nosotros tenemos, inclusive, miren esto que voy a decir, que parece raro, inclusive de desobedecer a Dios, aún esa libertad de escoger por Dios o en contra de Él, hay una bendición. Porque el día que tú y yo entremos a la eternidad, no entraremos a la eternidad a ver cara a cara a Jesús porque nos lo impusieron, sino porque decidimos.
Y el día en que tú y yo entremos a la presencia de Dios, no habrá diablo que vuelva a tentar a la raza humana, porque ya eso sucedió en el pasado y el ser humano pecó por voluntad propia, pero el mismo ser humano que pecó por voluntad propia decidió creer en Jesús y en Él se resolvió nuestra historia de pecado. Hubo reconciliación, hubo redención, y cuando estemos delante de la presencia de Dios, no habrá tentador que nos engañe, porque ya sabemos de lo que se trata de desobedecer. ¿Alguien está conmigo? Ya sabemos de lo que se trata de desobedecer, y por conocer a este Dios no cambiaremos nada por Él, porque Él es demasiado bueno y grande para nuestras vidas. Pero mira cómo Pablo dice: no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo, fíjense, no está orando para que ellos tengan más información. ¿Se dieron cuenta? Él no dice, yo estoy orando para que ustedes conozcan más la Biblia. ¿Es eso lo que dice? Está implícito, por cierto. Porque ¿cómo yo descubro la voluntad de Dios? Si no es a través de su palabra. Está implícito, pero él no está hablando de información, porque alguien dijo muy bien que hay muchos cristianos con cabeza grande y cuerpo pequeño. Que hay cristianos con mucho conocimiento de Dios en la mente y vacío el corazón. Y Pablo está hablando no solamente de información, sino de ser lleno. ¿Vieron la expresión que se usa en la versión que leí? De hecho, la escogí en parte porque usa esta expresión. Dice, quiero que ustedes sean llenos de la voluntad de Dios. ¿Cómo nos quiere Dios? Llenos de su voluntad. ¿Cómo oraba Pablo? Quiero que ustedes sean llenos de la voluntad de Dios. ¿Es eso imposible o posible? Humanamente imposible, vamos a ser realistas, pero en Dios es posible. Tú y yo, si lo miramos a través de nuestra capacidad humana para llenarnos de la voluntad de Dios y en todo lo que hacemos, filtrarlo a través de si esto es para la gloria de Dios o no, humanamente eso no es natural. Nosotros no queremos hacer la voluntad de nadie más, sino la nuestra. Y todo el que ha tenido un niño pequeño en casa o tiene, sabe que es así. ¿Qué es lo de un niño desde pequeño que manifiesta? Tú le muestras un vegetal, ¿y qué dice el niño? Mira, mi niño, cómete esto, este celery. ¿Y qué va a decir el niño? No. Y le muestras un chocolate, ¿y qué va a decir? Sí. Y si le das un celery a la fuerza y quiere repetirle el segundo, ¿qué va a decir el niño? No. Y va a cerrar la boca y va a hacer toda la fuerza del mundo porque no quiere probar el sabor de los vegetales, porque los vegetales son buenos, pero saben mal. ¿Estamos de acuerdo? Para los que hacen dieta. Los vegetales son espectaculares en lo que producen en el cuerpo, pero qué mal saben. Ahora, el chocolate a lo mejor no es tan bueno, que por ahí hay una teoría que dice que ayuda a no tener Alzheimer, y ahí eso justificamos los gorditos para seguir comiendo chocolate. Entonces yo me voy por esa, pero qué agradable es, ¿verdad? Qué bueno es, qué rico se siente al paladar, pero a lo mejor no es tan bueno para el cuerpo. Y un niño cuando prueba el dulce, chocolate, lo que sea, a la primera que lo prueba va a decir más. Quiero más. Pero al celery va a decir no. I don't want that. Y lo mismo pasa con nosotros. Tiene que producirse un milagro en nuestro interior. Por eso Pablo no dice, Colosenses, yo quiero que ustedes sean llenos de la voluntad de Dios. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que él hace? Dice, hermanos, yo oro a Dios para que ustedes sean llenos. ¿Se dieron cuenta? Porque cuando se trata de yo hacerlo es imposible, pero cuando se trata de que Dios lo haga en mí, es posible. Esa es la clave aquí. Él está orando. Él está pidiéndole a Dios, Señor, produce en mis hermanos de Colosas el que ellos sean llenos de tu voluntad, porque ellos solos no pueden. Y de paso eso nos ayuda a nosotros cuando no tenemos deseos de Dios. Cuando no tienes tanta fuerza ni deseos para orar, ni para leer la Biblia, ni para portarte bien, sino que es todo lo contrario. Quieres ver Netflix y quieres chismear. Y quieres decir lo que no tienes que decir y portarte mal. ¿Alguien ha estado ahí aún siendo cristianos? No tienen que confesarse, pero cada uno sabe que la voluntad no siempre corre detrás de la voluntad de Dios. Pero qué bueno que había un hombre, Pablo, orando para que una iglesia fuera llena. ¿Tú quieres que en este lugar todos seamos llenos de la voluntad de Dios? No le digas a nadie lo que tiene que hacer. Dile a Dios lo que tú quieres que produzca en la vida de los demás.
Los cristianos somos muy buenos para decirle a la gente, mira, ahora que estás en la iglesia y que eres cristiano, si fumas tienes que dejar de fumar. Si tienes el pelo así, tienes que cortártelo. Si tienes esto, aquello, hazlo. Y no nos damos cuenta que lo que estamos pidiendo es un cambio de conducta producido por las personas y no un milagro sobrenatural producido por Dios. Cuando el Espíritu Santo entra a una vida, Él es el que produce la transformación, el cambio, el deseo por hacer las cosas diferentes. Y nosotros podemos acompañar a las personas. Y cuando ellos tengan la libertad de preguntarnos, ¿tú crees que esto es bueno o esto es malo? Abrir nuestro corazón, decir lo que sí creemos, pero nunca imponerlo. Porque el que produce el cambio transformador y para siempre se llama Dios. Y por eso Pablo ora a él y dice, yo quiero que ellos sean llenos de tu voluntad. Entonces yo te sugiero que levantemos una campaña de oración en este año, orar unos por otros, cada nombre de la iglesia que Dios te recuerde. Y si en la semana te viene esta imagen de este hermano, de esta hermana, decir, Padre, yo pido que él sea lleno del conocimiento de tu voluntad, que ella sea llena del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Yo quiero que mi iglesia sea llena del conocimiento de tu voluntad, porque no eres tú el que lo va a hacer, es Dios el que lo va a hacer para la gloria de su nombre. Entonces va a ocurrir un milagro en nuestro interior y es que va a haber un deseo por comprender la voluntad de Dios, por vivir en la voluntad de Dios. Alguien dijo, viviendo este milagro, dijo este trabalenguas, pudiéramos decir este juego de palabras. Esta persona dijo, lo que yo antes amaba, ahora lo detesto. Lo que yo antes detestaba, ahora yo lo amo. Y si tú has vivido el proceso de transformación espiritual, de creer en Jesús y ver cambios en tu vida, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que amábamos, que hoy ya no las queremos. Porque nos damos cuenta que nos estaban haciendo daño y nos estaban matando, pero que ahora hay unos deseos por Dios que no estaban en nuestra vida, pero que surgieron sobrenaturalmente cuando el Espíritu de Dios vino a nuestra vida. Qué bendito lugar, qué bendita experiencia, que este cuerpo, esta vida, sea la casa del Espíritu Santo, donde Él esté produciendo una transformación como la que está produciendo. Hermanos, avanzamos, y esto es lo segundo que quiero depositar en el corazón de ustedes. Avanzamos para la gloria de Dios cuando nuestra vida refleja a quién pertenecemos. Sí, hay una intención en el que ha nacido de nuevo, hay una intención en el que es cristiano, de mostrar sin orgullo, sin querer llamar la atención, sin hacerlo con una motivación equivocada, sino que de forma natural hay un deseo en nosotros de que se vea Cristo en nuestras vidas. De que la gente sepa que somos como somos, porque es Cristo el que lo está produciendo. Me encanta una frase de Juan Calvino que decía, todo lo que tú ves en mí que no te gusta, ese soy yo, Juan Calvino. Pero si tú ves algo que realmente tú dices, wow, eso es admirable, ese es Cristo que se está dejando ver a través de mí. Y yo creo que esa tiene que ser realmente la experiencia del cristiano, que la gente pueda decir, hay algo en esta persona que es diferente y es bueno. Para que luego descubran que esa virtud no es tanto tuya, sino de Dios. Y que ha sido producida por el Espíritu Santo a través de una relación personal que tienes con el Señor Jesucristo. Versículo 10, en la primera parte del versículo 10 que leímos anteriormente, dice, para que andéis como es digno del Señor. Dice la versión del 60, agradándole en todo. Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Yo te pregunto, ¿nosotros podemos agradar a Dios en todo? ¿Hay alguien aquí en este lugar que en todo lo que haces, piensas, deseas, logras agradar a Dios en todo? Hay un secreto para agradar a Dios en todo. Y ese secreto no es algo que hacemos. Ese secreto es una persona que tenemos y una persona que nos tiene a nosotros. Se llama Jesucristo. Este es el secreto, que cuando tú eres mirado a través del Hijo, no importa si tú fallaste, Dios te ve agradable, porque no te ve solo desnudo en tu pecado, te ve cubierto y te ve vestido con la presencia de Cristo tu Salvador, y Él es el que nos hace agradable delante del Padre. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe en Cristo es la que nos hace agradables para Dios y delante de Él. Pero Pablo dice, yo quiero que esa fe sea práctica y esa fe sea real. Estoy orando que ustedes anden como es digno del Señor. Aquí Pablo está uniendo el conocimiento de la voluntad de Dios, la experiencia con la voluntad de Dios, con la conducta de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque
El para qué en la vida cristiana es clave. El conocimiento de la voluntad tiene un propósito práctico. ¿Para qué yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios? Por ejemplo, un soltero cristiano le dice al Señor, Señor, muéstrame y guíame para casarme, no con cualquier mujer, sino con aquella que es idónea para mí, porque te ama a ti en primer lugar. Si yo le voy a dar un consejo a los solteros que todavía no tienen novia, todavía no tienen novio las muchachas y están pensando en el futuro encontrar a esa persona y casarse, el primer consejo sería este: asegúrate de que ese hombre, le diría a las muchachas, o viceversa, le diría a los muchachos, asegúrate que esa mujer, cualquiera que sea el caso, ama más a Cristo de lo que es capaz de amarte a ti. Y esto parece una cosa rara, pero si la persona que está a tu lado ama al Señor, te va a saber honrar y amar a ti. La persona que pone a Cristo en primer lugar, el hombre que pone a Jesús en primer lugar, puede renunciar a muchas cosas por amor a su esposa, pero primero por amor al Señor en la vida de esa mujer, o viceversa. Entonces yo pongo eso siempre como un consejo para aquellos que están pidiéndole a Dios a alguien en su vida. No pidas a alguien en tu vida, pide a aquel que Dios quiere para ti, pide a aquella que Dios quiere para ti, pide a esa persona que está caminando como es digna del Señor, y no tanto porque finge con acciones, sino porque le sale por los poros que ama a Cristo y Él es prioridad en su vida. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque te vas a evitar un montón de dolores de cabeza. Porque en la historia de estos 30 años de caminar con el Señor, he visto tanta gente sufriendo, tanta gente padeciendo, porque realmente no ha estado la voluntad de Dios en algo tan importante como las relaciones de pareja y de hogar, de familia, donde Cristo tiene que ser el centro y la clave. Alguien diga conmigo: andar. Andar tiene que ver con estilo de vida. ¿Cómo vivo? ¿Quién soy? ¿Qué hablo? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo me ven vivir? ¿Qué sale de mi boca? Y todos vivimos en un mundo que todos los días nos está provocando a tomar decisiones equivocadas. Un mundo violento allá afuera, que te provoca, que te ofende, que te llama a la ira. ¿Cómo tú vas a responder? Por eso es muy importante vivir una vida de oración. Por eso es muy importante levantarte en la mañana y antes de salir de tu casa tener una relación con Dios, hablar con Él y pedirle que Él te cuide en el día. No solamente que te cuide de los demás, que te cuide de ti mismo, de cómo vas a responder, que te dé mansedumbre en lugar de ira, que te dé calma en lugar de desasosiego y ansiedad, que te quite toda irritabilidad y todo rencor y odio hacia las personas por cualquier cosa que hagan. A veces vivimos en un mundo en el que la gente odia a uno al que no conoce. Se le aparece a alguien en el tráfico y ya lo quieren matar. Entonces nosotros no podemos vivir como ese mundo. Nosotros tenemos que andar como es digno del Señor. Y te pregunto, Cristo cuando lo agredieron, ¿cómo respondió? Dice la Biblia que como oveja enmudeció delante de sus trasquiladores. Y siempre digo esto: el silencio de Cristo fue uno de los grandes dones que el Padre le regaló a su Hijo para que comprara nuestra redención. Si Jesús se hubiera dejado llevar por sus agresores y hubiera dicho una palabra fuera del lugar, hubiéramos perdido un Redentor. Pero porque Él guardó silencio y supo que ellos estaban cumpliendo la voluntad de su Padre, al final del día Él pudo morir en una cruz. Y porque murió en una cruz, ahora tú y yo tenemos un Salvador que nos perdona, que nos salvó y que está sentado vivo a la derecha de su Padre. Porque aún aquellos que quisieron hacerle mal, Él los vio como instrumentos en las manos de Dios para acercarlos a su Padre otra vez y acercarnos a nosotros a través de Él al Padre eterno. De la misma manera, en lugar de vivir y responder como el mundo vive, vamos a ver todo a través de la voluntad de Dios y vamos a pedirle al Señor andar como es digno del Señor, vivir para la gloria de Dios. En tercer lugar, Pablo hace esto en su oración y nos enseña esto, que avanzar significa también que cuando nosotros damos fruto y seguimos conociendo a Dios, estamos precisamente avanzando para la gloria de Dios. Dice el mismo versículo 10, pero la segunda parte, la parte final dice lo segundo: llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Alguien diga conmigo: fruto. ¿Sabes qué dijo Jesús? Es por sus frutos que los van a conocer. Los frutos son los que nos dan a conocer. Y dice la Biblia que el fruto del Espíritu es, di conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o lo mismo, dominio propio. Y dice luego, contra tales cosas no hay ley. Hay 9 manifestaciones ahí del fruto de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Cuándo tú y yo podemos tener ese fruto?
¿Cuándo tú y yo podemos tener ese fruto y manifestarlo? Amor, lo digo una vez más, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuándo lo podemos tener? La respuesta y el secreto está, tú y yo podemos manifestar ese fruto o tener ese fruto cuando el dueño del fruto nos tiene a nosotros. Dile que no estábamos aquí hoy. Es el de la pizza, que quiere que nosotros y yo comamos pizza ahora. Dile que no. Entonces, mis hermanos, ¿cuándo tú y yo podemos caminar en el fruto? Cuando el dueño del fruto nos tiene a nosotros. Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes lleven fruto. Esta es mi oración. Recuerden que esto es una oración. Padre, yo oro que ellos conozcan tu voluntad, para que ellos anden como es digno de Cristo, para que ellos lleven mucho fruto. ¿Ustedes ven la relación? Primero descubro la voluntad del Dios que me llenó a mí de Él. Y luego que lo descubro, yo comienzo a querer caminar e imitar a Jesús. Ahora estábamos orando y John Matthew siempre se acerca cuando yo estoy orando, ¿verdad? Y él me pone la mano encima y quiere que yo le ponga la mano encima. Pero hubo un momento en que yo puse mis dos manos aquí delante y cuando veo a John Matthew, él las puso también. Y él como niño está mirando a los adultos, su papá, su mamá, a mí, su pastor, y está imitando las cosas que le parecen positivas o de las personas que él está mirando como referente, como él deberíamos ser nosotros con relación a Cristo. Y deberíamos decir, ¿cómo Cristo hace? Él buscaba al Padre en las primeras horas del día. Voy a buscar al Señor en primer lugar. Él confiaba en su Padre en lugar de llenarse por la ansiedad. Voy a confiar en mi Padre. Él enmudecía y guardaba silencio cuando era provocado a gritar y a maldecir y a llenarse de ira. Actuaba completamente lo contrario. Voy a ser como mi Jesús. No puedo, porque humanamente no me surge, no me nace. Pero yo tengo el poder de la oración. Voy a orar para que el Espíritu Santo que vive dentro de mí produzca todo eso que es imposible para mí. Entonces, de esa manera ocurre el milagro. Y dice aquí el apóstol Pablo, yo oro que ustedes lleven fruto en toda buena obra. Alguien diga una vez más conmigo, fruto. Dice, no de manera ocasional, sino todo el tiempo y en toda buena obra. Miren, el fruto no es lo que causa nuestra salvación, sino al revés. Nuestra salvación es lo que causa el fruto. Porque ¿quién nos dio la salvación? A ver, iglesia, dilo conmigo, o díganlo ustedes con toda libertad que lo saben. ¿Quién nos dio la salvación? Cristo Jesús. Y cuando creímos en Él, ¿a quién envió a nuestras vidas? Al Espíritu Santo. ¿Y quién es el dueño del fruto? El Espíritu Santo. ¿Y qué tú has sido llamado a manifestar? El fruto. ¿Pero de quién es el fruto? Del Espíritu. ¿Y cómo tú lo recibiste? Por medio de Cristo. Entonces la salvación no tiene que ver con nada que hago. Al contrario, la salvación tiene que ver con una persona. Yo le creo, yo lo confieso, yo lo recibo y Él envía a mi vida al Espíritu Santo. Y ese que vino con las manos llenas. 9 manifestaciones de lo bueno de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y cuando Él llega, Él lo pone dentro de nosotros. Ahora lo podemos manifestar en la medida que Él, el Espíritu Santo, nos tenga a nosotros. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de que no estoy lleno del Espíritu Santo? No es por los dones, porque los dones son irrevocables. Y la iglesia se confunde, porque el día que yo creí, el Espíritu Santo me dio un don, si es de servicio, de enseñanza, de cualquiera, de milagros, de lo que sea. Los cristianos pueden estar viviendo de espaldas a Dios, sin orar, sin leer la Biblia, pecando y manifestar su don. ¿Lo sabías? Porque dice la Biblia que los dones de Dios son irrevocables. Pero ¿cómo se sabe que alguien está lleno de Dios? Por el fruto. Porque por sus frutos los conoceréis, no por sus dones. El don es un regalo que surge de la gracia de Dios. El fruto también surge de la gracia de Dios, pero no es para manifestar poder, es para manifestar carácter. Y entonces, ¿cuándo alguien realmente está lleno de Dios? Cuando hay amor, cuando hay gozo, y para mí eso es un termómetro de mi propia experiencia espiritual. Cuando yo veo que en lugar de amor estoy llenándome de irritación hacia las personas, de poca paciencia en lugar de tener paciencia, no soy benigno, sino todo lo contrario. Entonces digo, tengo que meterme en oración, posiblemente hacer ayuno hasta que esto se rompa en mí, porque hay demasiado de Alex, hay demasiada carne, y lo mismo le pasa a ustedes. Entonces, en lugar de sentirnos mal y decir, no soy cristiano porque no siento a Dios o porque estoy haciendo las cosas incorrectas, lo que tengo que hacer es correr a su presencia y decirle, Señor, me estoy vaciando del Espíritu Santo, o lo que es lo mismo,
no tiene el Espíritu de Dios tanto control de mí como yo quisiera, pero voy a orar, voy a ayunar para que tú sigas manifestando fruto en mi vida para toda buena obra. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así que avanzar, estoy en el tercer punto y son dos más. Avanzar para su gloria significa que nuestra fe no es estática. ¿Lo quieres decir conmigo? Avanzar para su gloria significa que nuestra fe no es estática. Es una relación viva, di conmigo, es una relación viva y que se profundiza con el tiempo. Yo lo decía la semana pasada, tiempo en el Señor, tiempo en la fe cristiana no necesariamente es igual a madurez. Tiempo en la fe cristiana no necesariamente es dependencia y obediencia a Dios, pero se supone que sí. Ahora, nuestra vida, si es consciente e intencional en avanzar cada día que pase, nos debemos acercar más al propósito de Dios en nuestras vidas. El cuarto aspecto que quiero profundizar o resaltar en este mensaje y en este pasaje que estamos leyendo hoy es que avanzamos para la gloria de Dios, fortalecidos por su poder, no por el nuestro. Esto no se trata de ti y de mí. Me encanta una expresión en la Biblia que dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dice también en el Antiguo Testamento que no es por espada ni es por fuerza, es por el Espíritu del Señor. El poder de Dios viene cuando tú y yo ponemos nuestras vidas en las manos de nuestro Dios. Mira lo que dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y precisamente aquí menciona dos de las nueve manifestaciones del Espíritu Santo, paciencia y longanimidad. Dice fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¿Quieres que te diga algo que considero que muchas veces pasamos por alto en la vida cristiana? Necesitamos más al Espíritu Santo para vivir nuestro carácter cristiano que para hacer nuestro ministerio cristiano. Hago una pausa para que lo interiorices. Necesitamos más al Espíritu Santo para vivir nuestro carácter cristiano que para hacer nuestro ministerio cristiano. Alguien dijo, y creo que tenía toda la razón, dice, la iglesia en Occidente, hablando de los Estados Unidos y el mundo occidental, se ha vuelto tan experta en hacer el ministerio cristiano que posiblemente el Espíritu Santo se fue de ella hace mucho tiempo y ellos son tan expertos en lo que hacen que no se han dado cuenta que el Espíritu Santo no está en sus iglesias. Es decir, el ministerio se puede hacer en algún momento y acostumbrarnos a hacer lo que hacemos. Vienes y eres parte del ministerio de oración y oras, pero tus oraciones no están conectadas como antes con Dios, porque ya oras por piloto automático y no de corazón. Vienes y tocas un instrumento o cantas, pero es porque tu don, tu talento te acompaña y no estoy diciendo que sea el caso, sino se entienden los ejemplos, ¿no? Porque ahora vamos a mirar a Yexenia y a Gaby y a los demás como diciendo, sospecha, el pastor sabe algo de ustedes. No, no es eso. Sino que estoy poniendo ejemplos. Puedo llegar y predicar aquí y ustedes ni darse cuenta porque estoy funcionando en el talento y en el don. Y no es eso, hermano. La Biblia demanda que para nosotros avanzar, el poder, la potencia de la gloria de Dios esté en nuestras vidas, trabajando todos los días para que nuestra vida produzca el fruto del carácter de Cristo. Al final del día, lo que más transforma la vida de los demás no es lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros vivimos. Es más fácil hablar que decir. Disculpen, es más fácil hablar que hacer. Es más fácil, inclusive, hacer que ser. ¿Me estás entendiendo? Porque ser demanda una relación seria, íntima con el Señor Jesucristo, donde sea Él el que esté produciendo todo esto que decimos que viene de Dios y no de nosotros. Dios no pide vidas perfectas, pero sí pide vidas sinceras. Fallamos todos los días. No lo podemos hacer en nuestra propia fuerza, pero si somos humildes lo suficientemente como para reconocer, Señor, esta vida es de ti y para ti, te necesito. Y tenemos esa relación de entrega y de rendición. Él lo va a hacer posible. Hay más potencia y poder de Dios en la oración humilde que en la que se hace a los gritos tratando de decirle al resto que estoy lleno de poder de Dios. No sé si me hago entender. Y en quinto lugar,
avanzamos para la gloria de Dios si lo hacemos con gratitud, recordando de dónde nos sacó Dios. Podemos volar en el tiempo al momento en que fuiste salvo, salva, y tuviste una experiencia de encontrarte con Jesús. ¿Ya estás ahí en ese día, en esa hora? Estoy acordando ahora de septiembre de 1992, en mi cama, después de 11 meses de estar enfermo, con el hígado bien dañado, amarillo como si fuera un papel, flaco, casi muriéndome porque no podía comer nada, con unas terribles experiencias de aquella enfermedad. Y en esa cama, en mi casa, tener un encuentro con ese Dios de la Biblia y decirle: te entrego mi vida. Lo recuerdo como si fuera hoy. He creído en ti desde que era niño, sé que tú existes, sé que tú eres real, pero no has sido mi Dios, no has sido mi Salvador. Jesús, sálvame. Mi vida te pertenece. Y cómo todo cambió. No solamente lo físico, porque me sanó esa misma semana. No, lo que cambió adentro. Lo que cambió adentro, el gozo que vino, el propósito que vino, la identidad que vino, las cosas tremendas que sucedieron, los cambios que se produjeron dentro de mí y cómo mi vida comenzó a ser transformada y tuve deseos de Dios y para Dios a partir de aquel día por un encuentro con Jesús. ¿Ya estás ahí? Dios nos sacó de una condición y Dios nos llevó a su presencia. Y mira cómo dice el apóstol Pablo: con gozo dando gracias al Padre, el cual, ¿qué ha hecho el Padre? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, nosotros avanzamos para la gloria de Dios cuando somos personas agradecidas. Y la mayor gratitud que tenemos que tener, ¿cuál es? Estoy agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Cuántos están agradecidos por ser salvos? ¿Cuántos están agradecidos por conocer a Jesús? ¿Cuántos están agradecidos por esta experiencia y esta esperanza, debo decir, de que nosotros tenemos una relación con el Señor aquí y ahora, pero también mañana y por la eternidad, que no depende de nosotros, depende de lo que Él hizo y de quién Él es? Y nosotros no nos merecemos ser salvos, nosotros no merecemos las promesas de eternidad que están en la Biblia. Nosotros simplemente estamos disfrutando lo que alguien hizo por nosotros y eso merece mucha gratitud. Así que avanzar es mirar hacia adelante, claro que sí, al futuro, a la esperanza que viene por delante, sin olvidar el pasado. No para lacerarnos, no para flagelarnos emocionalmente, porque ayer pequé, porque viví sin Cristo, sino para decir gracias, porque hubo un día hace X cantidad de tiempo atrás en que yo te conocí, en que cambiaste mi vida, en que llegaste, en que me transformaste. Y ahora puedo mirar al futuro y tener esperanza en esta salvación eterna, porque resolucionaste mi pasado en Cristo Jesús. A Dios sea la gloria para siempre. Amén. Algo decisivo ocurrió, hermanos, en el pasado de nuestras vidas, si estás en Cristo. Fuimos rescatados, fuimos trasladados y hemos sido redimidos. Quiero que lo escuches una vez más. Fuimos rescatados, fuimos trasladados y hemos sido redimidos, como esas personas que están en el medio del océano ahogándose y vienen los rescatistas. ¿Qué sentirá alguien que está ahí a la deriva, a punto de morirse, ahogándose en las aguas del océano y escucha el sonido del helicóptero de los guardacostas que vienen a salvarlo? Ese sonido se quedará en su memoria para siempre como algo sumamente agradable. Esa gente llegó a salvarlo. Deberíamos tener el sonido de la gloria de Dios dentro de nosotros, del momento que vino y nos rescató, no de un océano temporal, sino de una perdición eterna. Pero no solo nos rescató, nos trasladó. Porque ustedes vieron lo que dice el pasaje: nos libró de la potestad de las tinieblas, pero luego ¿qué hizo? Nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. Nosotros estamos en el reino de Dios ahora, somos ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros no avanzamos para ganar un lugar en el reino. No, yo no oro más para que Dios me dé un lugar en su reino. Yo no ayudo a las personas necesitadas para que Dios me abra las puertas del cielo. Yo no vengo a la iglesia para que tenga más favor acumulado con Dios. Nosotros avanzamos para ganar no para ganar un lugar en el reino. Avanzamos porque ya pertenecemos al reino. Ya no caminamos en tinieblas, caminamos como ciudadanos del reino de Dios. Ya no cargamos condenación.
vivimos bajo el perdón de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? La gratitud, tu gratitud va a ser el combustible que te ayude en tu avance espiritual. Si todo cristiano quiere vivir avivado, agradece más. En lugar de quejarte más, agradece más. En lugar de mirar lo que te falta, agradece por todo lo que Dios ha hecho. Y en lugar de mirar lo que crees que no tienes, dale gracias por la salvación tan grande que te ha dado. Dale gracias a Dios por la salud que tienes, por la vida que tienes, pero principalmente por el Cristo tan grande que tienes. Y verás cómo tu vida se combustiona espiritualmente y comienzas a desear seguir avanzando y ser más útil para la gloria de Dios. Avanzar es también decirle, usa mi vida. Déjame mostrarle a otros al Jesús que yo tengo. Porque ahora quiero que ellos tengan a quien yo tengo. Amén. Quiero que te pongas de pie un momentito. Colosenses 1, 9 al 14 que hemos leído nos muestra cómo avanzar para la gloria de Dios. Y nos muestra que esta no es una experiencia mística. Porque la espiritualidad muchas veces se ve como mística. Que tampoco esta es una experiencia reservada para unos pocos. Es para el pastor. Es para los que están subiendo a la plataforma, que están ahí con los instrumentos, que tocan y cantan las canciones, o para los que tienen un título en la iglesia. No es ni mística ni reservada para unos pocos. Es el llamado normal de todo creyente. Avanzar para la gloria de Dios. Por lo tanto, grábate esto en tu corazón y en tu mente. Avanzamos cuando conocemos su voluntad. Dilo conmigo, avanzamos. Dilo fuerte, avanzamos cuando conocemos su voluntad. Pero en segundo lugar, avanzamos cuando vivimos de manera digna. Dilo conmigo, avanzamos cuando vivimos de manera digna. En tercer lugar, avanzamos cuando damos fruto. Dilo conmigo, avanzamos cuando damos fruto. En cuarto lugar, avanzamos cuando somos fortalecidos por su poder, que es el Espíritu Santo. Dilo conmigo, avanzamos cuando somos fortalecidos por su poder. Y en quinto y último lugar, avanzamos cuando caminamos con gratitud por la redención recibida. Dilo conmigo, avanzamos cuando caminamos con gratitud por la redención recibida. Así que pudiéramos decir en este día que tiene que ver con la voluntad de Dios, con vivir en el centro de la voluntad de Dios, con dar fruto en el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios, mientras caminamos en agradecimiento por la redención que hemos recibido de Cristo Jesús. Aleluya. Quiero que inclines tu cabeza y vamos a orar un momentito. Y como Pablo, quiero orar por cada uno de ustedes. De hecho, aunque ya pasaron al frente cuando cantábamos, si ustedes quieren venir ahora y decirle, Señor, yo quiero seguir avanzando en mi fe en este año y todos los que vienen por delante. Que puedas entender que esto es imposible humanamente. Esto no es una reforma natural ni un cambio provocado por nosotros. Adelante, hermana. Esto es un deseo que produce Dios. Y vamos a decirle, prodúcelo tú en mí, Señor. A mí naturalmente me es imposible producirlo, pero yo creo en el poder de tu presencia. Te doy unos segundos para que vengas antes de orar. Todo el que quiere avanzar espiritualmente, asumo que sea toda la iglesia. Asumo que todos queremos seguir creciendo en nuestra relación con Dios para su gloria, sin importar edad, sin importar condición, sin importar momento en el que nos encontramos. Tómate unos segundos ahí donde estás, aquí de frente, en orar y decirle, Señor, lléname del deseo de descubrir tu voluntad en mi vida. Quiero tomar decisiones que te agraden a ti. Quiero encaminar mi vida en tu voluntad, pero necesito descubrirla. Dame sed por tu palabra para descubrir tu voluntad. Y dame la valentía para una vez que la descubra, tomar decisiones que sean un sí a tu voluntad y un no a mis propios deseos humanos. Si mis deseos y los tuyos, Señor, díselo a Dios, no se ponen de acuerdo, dame la valentía y la fuerza para renunciar a los míos y escoger los tuyos. Dame de tu poder, Señor, solo no puedo, sola no puedo. Manifiesta en mí tu fruto, el fruto del Espíritu Santo. Y sería bueno que hoy renunciáramos a toda ingratitud y queja. Y que hoy nos llenáramos de mucha
gratitud, de mucho agradecimiento, en especial, en primer lugar, sobre todas las cosas, por Jesucristo nuestro Salvador. Señor, hoy oramos en el nombre de Jesús. Padre mío, nosotros como Pablo oramos ser llenos del conocimiento de tu voluntad. Como Pablo oro, Señor, como pastor de esta iglesia, que Bethel Miami sea una comunidad de fe, de gente llena del conocimiento de tu voluntad. Plenamente, Señor, en toda sabiduría y toda inteligencia espiritual. Que esta sea una iglesia, Señor, que camine y ande en lo que es digno y agradable delante de ti. Que sea una iglesia que viva dando frutos, porque nos posee, nos gobierna el Espíritu Santo, el dueño del fruto. Y que Él, el Espíritu Santo, tu potencia, tu poder, nos llene, Señor, de tal manera que podamos vivir esta vida cristiana agradable para ti. Y por si fuera poco, Señor, danos un corazón y una boca agradecida, que nunca olvide de dónde nos sacaste, del lugar que nos rescataste, de la condición de la cual nos quitaste. Y mucho más aún, que estemos profundamente agradecidos por este lugar al que nos has traído, tu reino, por esta relación en la que nos has puesto, eterna, y por este privilegio de llamarte Padre y de ser considerados tus hijos por medio de Jesús. A Él sea gloria en medio de la iglesia. Oro por la familia de la fe y oro que mis hermanos sean llenos de ti hoy y por siempre, todo momento. Y la iglesia del Señor dice amén y amén.